En tu presencia, Señor, con la intención de adorar y bendecir tu nombre. Sabemos que tú estás aquí. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables por medio de tu palabra. Es necesario que tú nos enseñes, porque a través del conocimiento podemos tener una calidad de vida mejor, una calidad de vida superior. Es tan importante, Señor, estás interesado en que nosotros como pueblo tuyo crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento, porque solamente a través del conocimiento de tu palabra podemos estar aptos, podemos ser capacitados para poder caminar en tu perfecta voluntad. Permita pues que en esta hermosa hora de la tarde pueda dar esta palabra con denuedo, con sabiduría, con entendimiento. Reconozco que te necesito. Ayúdame, Señor. Te necesito. Sin ti sería imposible poder expresar, poder compartir esta palabra, Señor, que viene de lo alto. Esta palabra que no es palabra de hombre, sino es palabra tuya. Y solamente con tu ayuda podré transmitir, podré explicar cosas maravillosas, cosas inefables, cosas divinas que trascienden lo material, lo terrenal, lo humano, porque tu palabra es 100% divina. Eres tú mismo hablando a través de estas páginas, a través de esta lectura, a través de estas letras grabadas en nuestro lenguaje humano. Gracias te doy, porque sé que tú nos enseñarás cosas nuevas y poderosas, Dios mío, en esta hermosa hora de la tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Manténgase ahí, hermanos, concentrado en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a continuar con este tema sobre los principios del reino de mi Padre. Estoy haciendo mucho énfasis en este tema de los principios del reino. Y quizá alguien se pregunta o se estará preguntando, ¿y por qué el pastor habla mucho del reino? ¿Por qué mucho del reino? Bueno, la razón es porque el Señor Jesucristo no predicó otra cosa. Usted examine los evangelios y dice que el único mensaje que tenía Él era el reino. A donde quiera que Él llegaba, Él hablaba acerca del reino. Él enseñaba sobre el reino. Y todo el tiempo se la pasaba predicando sobre el reino. Amén. Es más, ya lo miramos, lo analizamos, que su primer mensaje consistió en el reino, cuando él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Muchas veces, hermanos, hemos confundido el mensaje de la Biblia y predicamos otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Amén. Pero yo estoy descubriendo que el mensaje central del Evangelio consiste en una sola cosa: en el reino de Dios. Amén. Ahora, hemos analizado algunos principios relacionados con el reino. El primer principio que estuvimos analizando, que es parte del reino y es fundamental, es la sujeción a las autoridades. Amén. El segundo principio, que hace 15 días atrás terminé y que estuvimos hablando de ello, es el principio de la autonegación. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Y quiero que tengamos en cuenta esto, que en el reino de Dios siempre habrá algo que sacrificar. Es más, para que el Señor Jesucristo pudiera implantar su reino en esta tierra, tuvo que haber un sacrificio de por medio.
Se lo digo de otra manera. Para que el reino de Dios fuera activado en esta tierra, de por medio hubo un sacrificio. Es cierto, antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, Él ya había adelantado, había presentado previamente el reino y enseñó y predicó sobre el reino. Pero fue hasta el momento cuando Él muere, es enterrado, hermanos, y resucitado al tercer día, cuando posteriormente a su resurrección, Él se levanta y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Y al obtener toda la potestad, toda la autoridad, ¿qué es lo que estaba dando a entender el Señor Jesucristo? Que a partir de su resurrección en adelante, el reino de Dios estaba siendo activado plenamente en esta tierra. Amén. Así que este principio de la autonegación, hermanos míos, es fundamental, es indispensable, hermanos, para poder mantenernos dentro del reino. En el reino de Dios siempre, 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 siempre habrá algo que tú tengas que sacrificar. Para mí, el mantenerme en el reino de Dios, yo he tenido que sacrificarme de muchas cosas. Para que usted pueda mantenerse dentro del reino de Dios, usted siempre habrá algo que tenga que sacrificar. Para algunos, quizá es necesario que por causa del reino tengan que sacrificar amistades, placeres, diversiones, casas, trabajos, como el caso de nosotros, que el Señor nos llamó al 100% para tener la disponibilidad al 100% dentro del reino, y tuve que sacrificar muchas cosas. Amén. Pero ya analizamos y miramos este principio, no voy a hablar de eso ya. Ahora, el otro principio fundamental dentro del reino de Dios está en Mateo 19, del 13 al 24. Búsquelo, por favor. Mateo 19, gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Mateo 19, del 13 al 24. ¿Lo tenemos? Le damos lectura entonces para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Y dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjense, ¿de qué está hablando? En el versículo 14. Está hablando del reino de Dios. Está hablando del reino de los cielos. Seguimos leyendo. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más te falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí hay algo muy interesante, mis hermanos, algo muy fundamental que es necesario que analicemos. Amén. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Estaba hablando sobre la posibilidad de poder estar en el reino, de tener acceso al reino de Dios, de poder mantenerse dentro del reino. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar por medio del testimonio de aquel niño y por medio del testimonio de aquel hombre rico? Nótese que la comparación que usó el Señor Jesucristo con el niño lo relacionó con el reino. Ahí está. Miren, lo tenemos en el texto. Nótese el sentido de ese texto. El Señor Jesucristo compara a los niños y afirma y declara que de los tales es el reino. Pero posteriormente encontramos el diálogo del Señor Jesucristo con un adulto. Y por cierto, era un hombre que tenía dinero, que económicamente estaba bien. Y al final del diálogo, el Señor Jesucristo, a manera de tristeza, a manera de lamento, Él dice, cuán difícil será para un rico que entre en el reino de Dios. Aquí encontramos, mis hermanos, un principio muy poderoso e indispensable, hermanos, que necesitamos cultivar si queremos continuar y permanecer dentro del reino de Dios. ¿Cuál es ese principio? El principio de la fe en Dios. De eso voy a hablar en esta hermosa hora de la tarde. ¿Cuál es este principio? El principio de la fe en Dios. El principio de la fe en Dios, hermanos, es algo indispensable dentro del reino. Y cuando estoy hablando de la fe en Dios, me estoy refiriendo a la confianza real en Dios. Se requiere que tú tengas una confianza real en Dios para que tú puedas caminar dentro del reino de Dios, para que tú puedas permanecer dentro del reino de Dios. Hermano varón, se requiere que tú tengas una confianza real en Dios para que puedas mantenerte dentro del reino de Dios. Hermana mía, se requiere que cada una de ustedes tenga una confianza real en Dios para que puedan mantenerse dentro del reino de Dios. Ya estamos dentro del reino de Dios. Amén. Gracias a Dios que ahora ya somos parte del reino. Pero para mantenernos dentro del reino, necesitamos tener fe en Dios. Es decir, confiar plenamente, realmente, netamente en Dios. Amén. Miren, quiero leer este comentario que traigo aquí. El reino de Dios en el tiempo presente
Dios actúa por medio de sus hijos en esta tierra. Dicho de otra manera, ¿de qué manera está compuesto el reino de Dios en esta tierra? ¿Quiénes componen el reino de Dios? ¿Quiénes están formando el reino de Dios en el tiempo presente? Nosotros, sus hijos. Y nosotros formamos la iglesia de Dios. Es decir, Dios está obrando a favor de la humanidad, a favor del mundo pecador, por medio de sus hijos. Dios está obrando, Dios está trabajando en favor de la humanidad caída, de la humanidad perdida, del hombre pecador, de la mujer pecadora. Está obrando para salvarlos, para sacarlos, para liberarlos de la esclavitud del pecado por medio de la iglesia, por medio de nosotros, por medio de ustedes, los cuales formamos la iglesia y que somos hijos de Dios. Pero para que Dios pueda actuar en favor de la humanidad perdida, para que Dios pueda obrar, salvando, liberando, rescatando al pecador, al perdido, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Que tengamos fe. ¿Qué necesita Dios para que pueda salvar a tu familia? ¿Qué necesita Dios para que Dios pueda salvar a tus parientes que no son cristianos? Que tengas fe, que tú le creas, porque Él te dio una promesa. Cree en el Señor Jesucristo. Fíjate lo que está diciendo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa creer en Jesucristo? ¿Qué significa, mis hermanos? Ten fe en Jesucristo, eso es lo que está diciendo. El texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. Ahora vamos a cambiar esta palabra cree y vamos a usar la palabra fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se escucharía si en lugar de decir cree, aplicamos el término fe? Vamos a repetirlo. Ten fe en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se dan cuenta? Que para que Dios pueda obrar, salvando, liberando, rescatando, restaurando, hermanos, a la gente perdida, a nuestros familiares, a nuestros parientes que no conocen a Dios y que andan perdidos en el mundo, para que Dios pueda obrar a favor de ellos, tú y yo necesitamos tener fe. Este es un principio fundamental en el reino de Dios, la fe en Dios. Y cuando me estoy refiriendo a la fe, repito, me estoy refiriendo a una confianza real en Dios. Es decir, yo sé que Dios va a salvar a mis hijas, a mis familiares, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelitos, no sé cuándo, pero yo sé que Dios los va a traer a su camino, a su presente, a su redil. No sé ni cómo ni cuándo, pero la Biblia me dice que si yo tengo fe, Dios va a obrar en favor no solamente de mi persona, sino de mi hogar, de mi casa, de mi familia. Se requiere fe, entonces, hermanos, para permanecer dentro del reino. Miren, el Señor Jesucristo quiso establecer su reino en la tierra de Genezaret. Y no solamente en la tierra de Genezaret. Él quería establecer su reino en su propia casa. Es decir, en la casa de sus padres, de María, de José, en la casa de sus hermanos. La Biblia cuenta que a donde quiera que el Señor Jesucristo iba, dice que Él predicaba y enseñaba acerca del reino.
Y de repente él quiso ir a su tierra, quiso ir a su ciudad, quiso regresar a donde él había crecido, a la casa de su padre José, de su padre María, donde habitaban sus hermanas, sus hermanos, a donde él había pasado su adolescencia. Y él quiso ir con el propósito de predicar sobre el reino, de enseñar sobre el reino y de establecer su reino en esa tierra. Y no solamente en su tierra, sino en su propia casa. Pero hubo un gran impedimento. Vamos a mirar Mateo capítulo 13. Del versículo 53 al 58. ¿Lo tenemos? Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué creen que el Señor Jesucristo le estaba enseñando? ¿Qué les enseñaría? Las verdades del reino, el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del reino? Les voy a dar un texto en resumen. San Juan 10:10. Ahí está el mensaje del reino a manera de resumen. No lo busquen. Se lo voy a decir. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para darles vida en abundancia. Ese es el mensaje del reino. En eso consiste el evangelio, mis hermanos. Cuando tú le prediques a otra persona el evangelio de Cristo, predica ese evangelio. Cuando tú compartas el evangelio en tu trabajo, háblale de este evangelio del reino. ¿En qué consiste el evangelio del reino? Que el diablo te vino a robar, te vino a destruir, te vino a hacer pedazos tu hogar, tu casa, tu familia, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje del reino. Muchas veces nos complicamos, hermano, y no sabemos de qué manera compartir el evangelio. Ahí está el mensaje del reino. Eso era lo que el Señor Jesucristo predicaba. Miren, el diablo vino para esto, para lo otro, para hacer esto y deshacer aquello. Pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Amén. Yo pienso que el Señor Jesucristo llegó a Nazaret, a Nazaret a predicar esto. Amén. Y seguimos leyendo ahí, 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esos eran los hermanos de Jesús, hijos nacidos de María. Amén. Hijos de José, medios hermanos de Jesús, o hermanastros de Jesús, como dicen en algunos estados. Amén. Después dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Da a entender que el Señor Jesucristo, por la vida de María, tuvo muchas hermanas también. La historia cuenta que por lo menos también tuvo 4. Una que se llamaba Salomé, no recuerdo, una creo que se llamaba Ana. Es lo que la historia nos confirma de las hermanas de Jesús. Dice: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahora, aquí viene lo bueno.
Versículo 58. ¿Qué dice el versículo 58? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Qué significa esto? Que por causa de la incredulidad de los nazaretos y de los propios hermanos de Jesús, el Señor Jesucristo no pudo manifestar a plenitud su reino. No pudo establecer su reino. No pudo manifestar el poder y la autoridad de su reino. No pudo dar a conocer a plenitud el reino de Dios en esa ciudad. No pudo, hermanos, establecer el reino de su Padre ni en su propia casa. Acuérdense, hay un texto donde la Biblia dice que sus propios hermanos lo echaron de su casa y le dijeron: oye, si tú eres profeta, si tú eres predicador, pues ven y predícale allá a aquella gente que está allá afuera, como dándole a entender: nosotros no necesitamos que tú nos prediques, nosotros no necesitamos que tú nos traigas un nuevo evangelio, ya tenemos al judaísmo, ya tenemos a Moisés, ya tenemos la ley, ya tenemos a los profetas, no es necesario que tú nos enseñes, ve allá afuera al pueblo, enséñales a ellos, como queriéndoles decir: nosotros no tenemos necesidad que nos vengas a hablar de Dios, ya sabemos de Dios, somos judíos por nacimiento, somos hebreos por nacimiento, ve y predícale a aquella gente que no conoce de Dios. Y al hacerlo, le cerraron puerta al reino de Dios. Amén. Qué terrible es, hermanos, la incredulidad. Fíjense que ahorita en las células estamos hablando precisamente de eso. Terminamos la enseñanza sobre la incredulidad. Amén. Sobre la tragedia, sobre las consecuencias de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es falta de fe. La incredulidad es falta de confianza en Dios. Y a causa de la incredulidad, hermanos, el poder de Dios se paraliza. A causa de la incredulidad no suceden los milagros. A causa de la incredulidad, hermanos, el poder de Dios no se manifiesta. A causa de la incredulidad, Dios no puede obrar. A causa de la incredulidad, Dios no puede actuar. Se paraliza su poder. Se neutraliza el efecto del reino donde hay incredulidad. Por eso es necesario, hermanos, cultivar este principio del reino en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, que aprendamos a caminar teniendo fe en Dios, confiando en Dios por encima de todas las circunstancias. Amén. Por eso es necesario que enseñemos a nuestros hijos a que aprendan a confiar en Dios, a que aprendan a tener fe en Dios desde pequeños, para que el reino de Dios sea establecido a plenitud en nuestra casa. Jesús, a causa de la incredulidad de los de Nazaret, de sus propios hermanos, no pudo hacer milagros, no pudo sanar como él había sanado en otras partes, no pudo predicar con libertad, no pudo enseñar con libertad a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él. La gente dudaba del poder de Dios. Escuchen la frase que decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hermano de Jacobo? ¿No es este el hijo de María? Dudaban de él. No tenían confianza en él. Dudaban de su palabra.
que era hijo de José, creían que era hijo de María, pero no creían que él fuera el hijo del Dios Altísimo. Lo aceptaban como hijo de José, lo aceptaban como hijo de María. ¿Por qué? Porque lo habían visto crecer desde su niñez ahí, pero no lo aceptaban en su divinidad como hijo de Dios. No lo aceptaban como el Emmanuel, el Dios en medio de los hombres. ¿Ok? La confianza real en Dios es indispensable para que el reino de Dios sea establecido en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Si dudamos de Dios, el reino de Dios no puede ser establecido en nuestra casa. Dios no puede obrar en nuestra casa. Dios no puede obrar en tu familia. Dios no podrá obrar en tu matrimonio. Amén. A menos que aprendamos a confiar plenamente en Él. Ok. El Señor Jesucristo nos enseña a través de un ejemplo claro, sencillo y fácil de entender lo que significa confiar en Dios. Yo quiero que analicemos un texto, volvamos al texto de Romanos capítulo 18, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, del versículo 15 al 16 le vamos a dar lectura. Lucas 18, 16. ¿Lo tenemos? Dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ese mismo texto lo encontramos en Mateo 19:14. Ahí está. Amén. Es el mismo texto. Lo encontramos también en el libro de Marcos, en la misma frase. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar por medio de este texto? Número uno, para empezar, Él dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Será que solamente los niños tendrán derecho a entrar al reino de Dios? ¿O de qué estaría hablando? ¿Será que la gente adulta quedará excluida del reino de Dios? Porque si solamente los niños tienen el derecho de entrar al reino de Dios, pues déjame decirte que tú y yo estamos de boquis aquí. Si solamente los pequeños tendrán el privilegio de entrar al reino de Dios, entonces tú y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Será que eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso darnos a entender? ¿O de qué están hablando? Algo más. ¿Por qué tomó a un niño como ejemplo para compararlo y relacionarlo con el reino de Dios? ¿Por qué creen que Dios tomó a los niños como ejemplo? ¿Qué tendrán los niños? ¿Qué cosas podemos aprender de los niños? ¿Qué cosas tendrán los niños que nosotros hemos perdido quizá? ¿Qué habrá en los niños que la gente adulta no tiene o habrá perdido o hemos perdido como adultos? ¿Qué hemos perdido de los niños?
niños todavía lo tienen. Bueno, el Señor Jesucristo, al comparar los niños y relacionarlos con el reino de Dios, lo que Él nos estaba dando a entender o nos quería enseñar era el principio de la fe, el principio de la confianza. Déjeme decirle que hay un dicho por ahí que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pero yo me inclino más a los niños. Amén. Los niños, y estoy hablando de niños de 4, de 5, de 6 años. Ya de 7, 8 años para arriba ya son una bola de mentirosos la mayoría. Pero me estoy refiriendo de los niños, de los de kinder, de los que van apenas primero de primaria. Miren, tienen una capacidad para creer de manera sorprendente. Y todo aquel que tenga la capacidad de creer, tiene la capacidad, hermanos, de creer en Dios. Todo aquel que tenga la capacidad de creer, tiene capacidad para caminar en fe. Y me estoy refiriendo a los niños. Miren, los niños creen más, tienen más confianza en sus padres que en cualquier otra persona. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que los niños, ¿cómo le tienen fe a los papás? Los niños le tienen mucha fe a los papás, le tienen mucha fe a sus padres. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño pierde tantito a su papá o a su mamá? ¿Qué es lo que pasa? Llora. ¿Y por qué llorará? Porque no confía en nadie más, solamente en papá y en mamá. ¿Qué pasa cuando los niños los llevamos por primera vez al kinder? El primer día del kinder, ¿qué sucede con los niños? No se quieren quedar, ¿verdad? Lloramos. Digo lloramos porque yo recuerdo que lloré. No voy a decir que usted no lloró. De los que estamos aquí, algunos debían haber llorado. Y no quieren quedarse, o por lo menos lloran. ¿Por qué lloran los niños en el kinder? Porque no confían en la maestra, porque no confían en los demás niños, porque están acostumbrados a confiar absolutamente en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en los que viven en su casa. Principalmente a los que viven en su casa son a los que más fe le tienen. Tú le prometes a un niño pequeño cualquier cosa para su cumpleaños y se lo va a creer. Amén. Se lo va a creer. Porque tiene fe. Porque confía plenamente en su papá. Porque confía plenamente en su mamá. Y cuando los pierde, empieza a llorar. Pero cuando mira que papá viene o mamá viene, deja de llorar, porque sabe que su papá está ahí, porque sabe que su mamá está ahí. Y si papá y mamá está ahí, nada le puede pasar, nada le puede hacer daño. Confía en su papá. Sabe que su papá lo va a proteger, sabe que su mamá lo va a defender. Bueno, al Señor Jesucristo, al utilizar a los niños, hermanos, Él nos da la enseñanza de que todos aquellos que tengan la capacidad de confiar en Dios, así como los niños confían en sus papás, son los únicos que podrán mantenerse dentro del reino de Dios. Solamente ellos. Solamente aquellos. Significa que todas las personas que tengan un corazón como de un niño, lleno de sinceridad, lleno de confianza real en Dios, son los únicos aptos para permanecer dentro del reino de Dios. Es decir, solamente aquellos que tengan la capacidad de creerle a Dios podrán disfrutar de las bendiciones
y del poder del reino. Miren, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Repito, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios es estar a la par de los demonios. Repito, creer simplemente en Dios es estar a la par de los demonios. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los demonios creen. Amén. Creen. Pero nunca podrán recibir algo bueno, algún tipo de bendición de parte de Dios, porque su entendimiento está embotado, porque su entendimiento está nublado. Amén. No es lo mismo entonces creer en Dios que creerle a Dios. ¿Qué significa creerle a Dios? ¿Qué significará creerle a Dios? Significa que si Dios dice que me va a dar algo, lo creo. Con todo mi corazón lo creo. Es como que si yo fuera niño y mi papá dice, siendo niño, mi papá me dice, te voy a comprar una bicicleta cuando cumplas años. Yo lo creo, me emociono. Se lo digo a mis demás compañeritos. Ando emocionado, ando contento, ando desesperado porque llegue mi cumpleaños, porque sé que cuando llegue mi cumpleaños, sé que mi padre me va a comprar la bicicleta. Como niño lo creo, y me emociono, y ando desesperado, y quiero que ya llegue mi cumpleaños, porque sé que voy a tener mi bicicleta. Eso es creer, creerle a Dios. Amén. Ir más allá del simple conocimiento de que Dios existe y llegar al extremo de aferrarnos y tomar la palabra y decir, creo que Dios lo va a cumplir, sé que Dios me lo va a dar, sé que lo voy a tener, sé que lo voy a alcanzar, sé que lo voy a recibir porque Él lo prometió. Él es fiel a su palabra, y Él no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él me lo prometió y me lo va a cumplir. Eso es tener confianza en Dios. Amén, aleluya. Y no dudar, porque la duda paraliza el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios. Miren, hay dos obstáculos que nos impiden mantenernos en el reino de Dios. Dos grandes obstáculos que debemos erradicar de nuestras vidas. Si queremos caminar en las bendiciones del reino, si queremos caminar en la autoridad del reino, si queremos caminar en el poder del reino, hay dos cosas que debemos de erradicar profundamente en nosotros. Número uno, la confianza en nosotros mismos. Ese es un grave problema. No podemos confiar en nosotros mismos. Y te voy a decir la razón. Tú, mi hermano varón, mi hermana mujer, no ustedes, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos malos por naturaleza. Por esa simple razón. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo se podrá confiar en alguien que es malo por naturaleza? Digan ustedes, ¿será justo y válido que confiemos en nosotros mismos? Yo no puedo confiar en mí mismo, porque yo soy malo por naturaleza. Mi hermana, tú no puedes confiar en ti mismo, porque tú eres mala por naturaleza. Y en el momento menos pensado, nos vamos a traicionar a nosotros mismos. Mucha gente ha querido confiar en sí misma. ¿Sabes cómo termina? Derrotados, fracasados. ¿Y cuál es la frase común? No, a mí no me va a pasar como a fulano de tal. Le va peor todavía, termina peor todavía.
No, a mí no me va a suceder eso. No, yo no soy como fulano de tal. Y termina mal. ¿Cuál fue el problema? Que confió en sí mismo. Y la Biblia dice que no, la Biblia nos exhorta, Dios nos exhorta, que en el reino de Dios tú no puedes confiar en ti mismo. La confianza la tenemos que tener puesta solamente, únicamente, exclusivamente, solamente en Dios y no en nadie más, en ninguna otra persona, solamente en Él. Miren lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué entendemos con estas palabras? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Hermanos varones, ¿qué entendemos con estas palabras? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es lo que quiero decir en el texto, mis hermanas? Confía en Dios con todo tu corazón. No dice confía en tu propio corazón. No dice confía en tu propia fuerza. No dice confía en tu propia sagacidad, en tu propia astucia, en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría, en tus propias virtudes, en tus propios talentos, en tus propios dones. No, eso sale sobrando. Vamos a confiar únicamente en Dios. Por muy astutos que seamos, por muy sabios que seamos, por muy inteligentes que seamos, por mucho conocimiento que tengamos, no confiemos en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos malos. Y después dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora vamos a buscar otro texto, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso, mira lo que dice la Biblia. Engañoso. Quiero que repitas conmigo esta frase. Repita conmigo. Engañoso es mi corazón y perverso más que todas las cosas. Así que no puedo confiar en mí mismo. Porque por naturaleza soy mentiroso y perverso. Eso es lo que estoy diciendo Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que necesitamos de Él en todo momento. Que no podemos por sí mismos, porque somos malos, porque tenemos una inclinación a lo malo, tenemos una inclinación a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, a la perversidad. Somos, por naturaleza, somos perversos. Así que tú no puedes venir conmigo y decir: no, pastor, no me diga nada, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder. Cállate, le pueden decir: Señor, yo reconozco que te necesito. No tomes ese momento de decir: yo puedo, por mí mismo lo voy a hacer, por mí mismo lo voy a lograr. No la vas a armar. No, miren, que el peor enemigo que nosotros tenemos entre el diablo y nuestro propio yo, el peor enemigo, ¿quién cree que sea? Entre el diablo y nuestra propia persona. ¿Quién será el peor enemigo? La propia carne. ¿El diablo o nuestra propia personalidad? Nuestra propia persona. Y eso es terrible porque no te deja en paz. Las 24 horas del día la traen encima.
El diablo en el nombre de Jesús lo que puedes mandar por un tiempo que se aparte y te deja de molestar, por lo menos. Pero tu carne la trae en sí. Amén. Ese es tu enemigo más grande. Muchos de los errores que cometemos, a veces se los atribuimos al diablo. Y muchos de los errores que cometemos no tienen origen en demonios, tienen origen en nuestra propia carne pecaminosa, en nuestra propia naturaleza mala, pecaminosa. Amén. Así que aprendamos a confiar en Dios. No confíes en ti mismo, mi hermana. Mi hermano, no confiemos en nosotros mismos. No. 2. Otro impedimento, el confiar en nuestros bienes, el confiar en nuestras riquezas. Quiero que vayamos a Proverbios 23:5. Hay que poner ojos en las riquezas, siendo ninguna, Ajá. porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Fíjense, en el reino material, en el reino del hombre, en los reinos de la tierra, es muy común que el hombre exalte sus propios logros por medio de sus esfuerzos. Así se maneja en el mundo natural. En el reino humano estamos acostumbrados a levantar monumentos a nuestros propios esfuerzos. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios tenemos que confiar en Dios y no en nosotros. En el reino del hombre, hermanos, el hombre hace un lado su confianza en Dios y confía en sí mismo. Y de ahí vienen pensamientos de superaciones personales. Por ejemplo, si eres capaz de pensarlo, eres capaz de lograrlo. Son pensamientos que estimulan nuestra confianza en nosotros mismos. Amén. Y es bueno en cierta manera, pero no llegar al extremo de desplazar a Dios y quitarlo y sacarlo y confiar netamente y absolutamente en nosotros. Porque ahí ya caemos en el error, hermanos, de ignorar a Dios y pasarlo por alto. Por encima de nuestros logros, por encima de nuestros esfuerzos, tenemos que confiar en Dios. Ahora, en el reino humano es muy común confiar en nuestros propios recursos. Es muy común confiar en las riquezas. Es muy común confiar en el dinero. Se dice que el que más dinero tiene, más poder ejerce. Eso es normal y natural en el reino del hombre. Entre más dinero, el que más dinero tiene, más poder ejerce. Amén. El que menos dinero tiene, menos poder tiene, menos presencia tiene, menos influencia tiene. Eso es en el reino de los hombres. Pero en el reino de Dios, hermanos, aunque tengamos mucho dinero, aunque tengamos muchos bienes materiales, por encima de ello tenemos que confiar en Dios y no centrar nuestra confianza en las cosas que tengamos. Porque en el reino de Dios eso es secundario. Vamos a mirar otro texto. 1 Timoteo 6:17. Primera Timoteo 6:17. A los hijos de este siglo. Miren cómo Dios le habla a los ricos. Es decir, a los que tienen dinero, a los que tienen posibilidades. Si en esta tarde, hermanos, entre nosotros hay gente que tenga buen trabajo, que tenga dinero en el banco, ok, es correcto, gloria a Dios por ello. El ser rico no es malo. Qué bueno fuera que todos fuéramos ricos aquí. Ya vieron, nos compraron un auditorio, un terreno más grande, una iglesia más grande. Qué bueno y qué bueno fuera, hermanos, y hay que orar a Dios que nos
bendiga materialmente en las riquezas, en el trabajo, en los negocios y que prosperemos económicamente. Pero por encima de eso, tenemos que seguir confiando en Dios. Analicemos bien este texto. 6:17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas. 1 Timoteo 6:17. Amén. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que aunque tengamos mucho dinero, no por eso digamos que el mundo ya es nuestro. Que aunque tengamos mucho dinero, no pensemos que por lo menos tenemos el derecho de venir a la iglesia y mandar y hacer nuestra voluntad. No, mis hermanos, no confiemos que a causa de que tengamos dinero, Dios nos va a dar algún tipo de mérito por ello. No confiemos en eso. No confiemos en eso. Que porque tengamos dinero, ya por esa razón vamos a tener más privilegios en el reino de Dios que aquellos que tienen menos. No confiemos en eso. No tengamos esa mentalidad que porque tengamos un buen carro, delante de Dios somos más importantes que aquel hermano que trae una bicicleta. No tengamos esa mentalidad. Amén. No, porque delante de Dios todos somos personas necesitadas. Y todavía más el rico o el que tenga dinero, porque está expuesto a que el orgullo lo haga pedazo, a que la soberbia lo haga pedazo. Todavía está en una condición más de peligro que aquel que no tiene dinero. Porque aquel que no tiene dinero, a causa de su carencia, a causa de su necesidad, siempre va a estar humillado en la presencia de Dios, pidiendo misericordia, pidiendo el pan de cada día, pidiendo de que Dios lo ayude, que lo sostenga. Amén. Pero aquel que tiene dinero o tiene medios económicos puede caer en el error de olvidarse de Dios, de extraviarse, de perderse. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, que por causa de la codicia muchos se extravían. Amén. Ahora miren, estos dos obstáculos son problemas universales en toda la humanidad y es un impedimento para poder mantenernos dentro del reino. Amén. Estos dos obstáculos son problemas universales. Hay mucha gente que tiene una exagerada confianza en sí misma y piensa que con sus propios logros, estudios, virtudes, dones, habilidades van a hacer muchas cosas para Dios. Hay otra área de personas que tienen mucho dinero y piensan que con su dinero ya tienen un pedazo de cielo asegurado. Y ahí nos tiramos haciendo obras de beneficencia, construyendo esto, construyendo el otro. No, mis hermanos, la salvación y la vida eterna no se gana por méritos humanos, es por gracia. Estos dos obstáculos, hermanos, están reflejados en la vida de aquel hombre que vino con el Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré? De los que acabamos de mirar, la confianza en sí mismo y la confianza en las riquezas. Este fulano que vino con Jesús padecía de estos dos problemas. Lucas 18:18. Después que el Señor habló
exageración de confiar en Dios como un niño para tener el reino de Dios, después encontramos que Él sigue hablando del reino de Dios, pero ahora con una persona adulta. Y vamos a mirar la diferencia entre un niño y un hombre adulto con un corazón lleno de orgullo. Vamos a leer Lucas 18:18. Después que termina hablando del niño o de los niños, en el versículo 18, Lucas 18:18, amén, mis hermanos, dice: un hombre principal, es decir, un hombre importante, un hombre de influencia, un hombre adinerado, un hombre de reputación, muy reconocido, distinguido, dice, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese, él quería tener la vida eterna pagando lo que fuera necesario por pagar para tener la vida eterna. Y el Señor Jesucristo, conociendo la arrogancia de su corazón, amén, la necedad de su corazón, le contesta de la siguiente manera. Y ahí yo quiero irme despacito y lentamente para explicar algunas cosas importantes. Para empezar, en el 19, el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Fíjate, como queriendo congraciarse con el Señor Jesús. Como queriendo, hermanos, congraciarse con Él, ganarse su amistad, ganarse su confianza. En otras palabras, llegó haciéndole la barba al Señor Jesucristo. ¡Ey, maestro bueno! Y quizás hasta lo gritó para que todo el mundo lo escuchara. ¡Maestro bueno! Y el Señor le dice: ¿por qué te llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Ahora, en el versículo 20 le dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora miren, la exagerada confianza que tenía este fulano en sí mismo. ¿Qué dice el versículo 21? ¡Qué exagerada confianza tenía en sí mismo! Estaba seguro, más que seguro, que no había fallado en ningún mandamiento. ¡Qué tremendo! ¿Qué contestó esta persona? Maestro, todo, fíjate la exageración. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que estaba diciendo, Señor? Yo soy un hombre bueno. Yo no soy malo. Yo no soy mentiroso. ¿Ves lo que estaba diciendo? Yo nunca he adulterado, nunca he matado, nunca he robado, nunca he hablado mal de nadie. Yo siempre he honrado a mi padre, a mi madre, nunca le he faltado el respeto a mi papá, nunca le he faltado el respeto a mi mamá. Yo soy bueno, Señor. Además de arrogante, presumido. Yo soy bueno. Como mucha gente dice: yo no soy pecador, yo no he matado, yo no he robado, yo no soy malo, yo no necesito a Cristo, yo no necesito perdón. ¿Se dan cuenta? El problema, hermanos, la mentalidad que hay en el reino de los hombres. Todo el mundo proclama su propia justicia. Hay un proverbio que dice: cada quien proclama su propia justicia, su propia bondad, dice el proverbio. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjese el problema que tenía este hombre. ¿Cuál era el problema que tenía esta persona? ¿Cuál era el problema que tenía? Tenía una exagerada confianza en su propia persona. Prácticamente, hermanos, este hombre nunca había cometido pecado. Prácticamente, este hombre
había desobedecido ni un solo mandamiento. Amén. Ahora digan ustedes, en esta tierra, ¿habrá alguna persona que nunca haya violado un mandamiento? ¿Habrá alguien que nunca en su vida haya desobedecido ni un solo mandamiento? Que pueda hablar en verdad delante de Dios y decir, yo soy bueno porque yo he vivido mi vida al pie de los mandamientos, al pie de la letra. Nunca he pecado. ¿Habrá alguien que pueda decir eso? No, mis hermanos. Y si hubiera alguien, hermanos, estaría reflejando la exagerada confianza en su propia persona. Y sería una actitud de arrogancia, de altivez, de orgullo, al decir que no tiene pecado delante de Dios. Este era el problema que tenía ese hombre. Y este problema, hermanos, hay en la vida de muchas personas en esta tierra. Amén. Tenía una tremenda exageración sobre sí mismo. Se creía ser bueno, y no solamente bueno. ¿Qué más se creía? No solamente se creía bueno delante de Jesús, puesto que miren la arrogancia que llegó. Maestro bueno, como diciéndole, oye Señor, yo estoy a la altura contigo, y estando a la altura contigo vamos a platicar, en confianza vamos a platicar. Yo soy bueno, tú eres bueno, estamos en la misma altura. Igualado, fíjense. No solamente se creía bueno, sino se consideraba obediente. Qué terrible, hermano, cuando confiamos en nosotros mismos. Nos hace creer cosas que no tenemos. Nos hace ver cosas. Nos hace mirar, creernos personas que no somos. Como aquel que dice, a mí no me va a pasar. Se cree demasiado bueno para no pecar. Como aquel que dice, a mí no me va a suceder. Se cree demasiado bueno y obediente para no fallarle a Dios. ¿Qué es lo que está demostrando? Una exagerada confianza en sí mismo. Otro problema que tenía este varón. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 21. Después que presume de que es muy bueno y muy obediente, el Señor Jesucristo le responde en el versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y ahí la cosa como que cambió. ¿Qué dice el versículo 23? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué se puso muy triste? ¿Qué fue lo que le causó tristeza? Le causó tanta tristeza deshacerse de las riquezas, del dinero, de sus bienes. ¿Por qué? Porque confiaba más en el dinero que en Dios. Y ese es un problema tremendo. Ese es un problema terrible en el reino de los hombres. Estamos acostumbrados a confiar más en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Este es el problema por los cuales muchos que tienen ministerio no se animan a servirle al 100% a Dios. Porque dicen, ¿y si me dedico a predicar, de qué voy a vivir? ¿Y si Dios me llama al pastorado, de qué voy a comer? ¿Y si dejo mi trabajo, dejo mi casa, dejo mi negocio, qué va a pasar de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Ese era el problema que tenía ese hombre. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo? Mira, ¿quieres tener la vida eterna? Sígueme. ¿Y eso sabes qué significaba? El segundo principio del reino. ¿Quieres tener la vida eterna? Renuncia a lo que tienes.
sabía, ven y sígueme. Y aquel hombre no quiso sacrificar. ¿Será que aquel hombre tuvo la vida eterna? ¿Será que está en el paraíso? No. ¿Dónde estará ahora? Porque ese hombre murió, hace más de 2000 años que murió. ¿Dónde cree que estará? En el infierno. Estará en el infierno lamentándose por no obedecer los principios del reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo? Fíjese, quiero que dependas de mí, quiero que confíes en mí. Amén. Mientras tú sigas confiando en tu riqueza, tú no podrás caminar y depender de mí. Tienes que deshacerte de eso que te estorba para que tú puedas depender de mí. Quiero tocar el segundo principio del reino. Yo no sé qué cosa te está estorbando en tu vida, por lo cual, o que no te deja depender de Dios, sea lo que sea, deshazte de eso. En aquel hombre era el dinero. En tu vida puede ser otra cosa que te esté estorbando para que tú no puedas depender de Dios, sea lo que sea. Renuncia, apártate de ello y pon tu confianza plenamente en Dios para que aprendas a vivir por fe, para que aprendas a caminar con fe delante de Dios. ¿Qué es lo que te está estorbando en tu vida? Sea lo que sea, renúncialo. Rompe con eso, renuncia a eso y deja de poner tu confianza en eso que te está perturbando y pon tu confianza en Dios. Muchas veces, hermanos, confiamos más en el marido que en Dios, en el caso de las hermanas. Y algunas llegan hasta el extremo de si el marido las amenaza y dicen, o dejas de congregarte, porque si no, me voy de la casa. Y prefieren dejar de congregarse para tener al marido en la casa. Mejor confía en Dios, no importa que se vaya. Sabéis que se vaya, pero tú no te pierdes. Amén. Puede ser también en una relación de noviazgo. Puede ser en una relación de trabajo que te estén pidiendo que hagas algo indebido. Rompe con eso. No importa si tú te dispones a agradar a Dios. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que resucite. Amén. Es primero agradar a Dios. Es más importante, hermanos, tener nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Mira que uno de los textos favoritos míos, Salmo 125, que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estará Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Métete esta palabra en tu corazón, métete esta palabra en tu mente, confía en Dios, camina con Dios, cree a Dios, depende de Dios, no importa lo que tengas. Amén. Vamos a terminar leyendo el versículo 24 y 25. 24 a 25 terminamos con esto. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el qué, en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los ricos? Que confíen más en el dinero que en Dios. Ese es el problema de los ricos. Mi hermano, si algún día Dios te llega a bendecir y te haces rico, no quites tu confianza en Dios. Así como confiamos en Dios ahora que somos pobres, así debemos de confiar en Dios el día de mañana que seamos ricos. Creyendo que si somos ricos, no lo vamos a lograr por nuestros propios méritos, no lo vamos a lograr por nuestra propia fuerza. Si somos ricos, lo vamos a lograr porque a Él le ha placido bendecirnos y hacernos prósperos en esta tierra. Amén. 25. Porque es más fácil pasar un camello
por el ojo de una cuca que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos míos, aprendamos a confiar en Dios por encima de nuestras virtudes, capacidades, bienes, riquezas, y aprendamos a confiar en Dios con el corazón como de un niño, porque de los tales el reino de los cielos. Así que tomemos el ejemplo de los niños. ¿Cómo confían los niños? ¿Confían en sus papás o no confían en sus papás? ¿Verdad que cuando éramos niños confiamos en nuestros padres? En toda la vida. Yo confío en mi papá. Efectivamente, como dice Israel, yo confío en mi papá, en mi mamá. Yo sé que quizás todos los demás me pueden abandonar, pero si yo estoy necesitado, yo sé que mi padre, aunque ya no trabaje, está pensionado, haría hasta lo imposible por sacarme de la luz. Así son nuestros padres. Son ya grandes todos, viejos, bigotudos, hasta calosos, y para ellos seguimos siendo sus niños. Pues así como confiamos humanamente en alguna persona que nos ha mostrado amor y cariño, a pesar de los defectos que tienen, así aprendamos a confiar en Dios, el cual no tiene defectos, el cual nunca nos va a abandonar, el cual nunca nos va a desamparar. Yo quisiera hacer una invitación seria a alguien que está pasando por una prueba difícil y que siente que su fe no le alcanza y que se siente escaso de fe y que siente que ya no puede seguir adelante y que el problema, piensa que el problema es más grande que la fe que tiene. Yo te invito a que pases a este lugar y que tú le digas al Señor: Señor, te pido que me aumentes la fe. No permitas que mi fe decaiga. No permitas que mi fe claudique. Ayúdame a salir en medio de esta situación. Alguien que quisiera decirle como aquel hombre que le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Alguien que se siente agobiado por los problemas. Ven a la sala. Le has llorado a tu problema. Yo te invito a que le llores a aquel que puede resolver tu problema. Aquí en esta casa. No se trata de alabanza, yo estoy confiando. Problemas van a venir. Miren, Pedro iba a ser probado duramente. Y en cierta ocasión Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para que los parandieres como trigo. ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo he ordenado al Padre para que tu fe no recaiga. Yo lo que quiero que